Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, en esta tarde al abrir tu palabra queremos escuchar tu voz. Señor, enséñanos porque tu pueblo pereció, dice la palabra, por falta de sabiduría. Ayúdanos para que cada uno de nosotros busquemos, escudriñemos en tu palabra, ya que pensamos en ella encontrar la vida eterna, porque ellas, Señor, son las que dan testimonio de ti. Ayúdanos, guíanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a irnos a la lectura bíblica que leyó nuestra hermana Alejandrina, y está en el libro de Gálatas. Nuestra participación en esta tarde va a estar basada en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: en otro tiempo, capítulo 4 de Gálatas, versículos 8 al 11. En otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que queréis de nuevo esclavizaros? ¿Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años? Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vuestro favor. Encontramos aquí, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo está muy preocupado por los judíos gálatas en Galacia, porque resulta que él les había predicado, les había hablado de Cristo, pero los judíos estaban de nuevo celebrando las fiestas que habían caducado, y eran las fiestas que habían quedado clavadas en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol Pablo les escribe y los insta a que dejen de celebrar cosas que antes ellos hacían cuando no conocían de Cristo Jesús. Y usted me dirá: sí, hermano, pero nosotros no somos judíos. Pero resulta que esta misma palabra es para nosotros. Al nosotros conocer de Jesús, hay cosas que debemos de cambiar. Y en esta tarde vamos a hablar un poco, y qué bueno que está aquí pizarrón para poder escribir, ¿verdad? Vamos a hablar de la fiesta del Halloween. Esa fiesta se celebra hoy. En algún momento yo la tomé como broma, en algún momento cuando era joven, pero estudiando sobre esta fiesta, encontramos de que estas fiestas miren, muchas de las fiestas que hoy existen son fiestas que están basadas en el paganismo, la mayoría de ellas. Pero esta fiesta, mis queridos hermanos, es una fiesta totalmente satánica. ¿Y de dónde viene esto del Halloween? Antes, en la Europa medieval, existió una tribu, y esa tribu se llamaban los celtas. Hoy en día hay un equipo de básquetbol en Massachusetts que se llaman los Celtics, y de ahí viene esa palabra. Los celtas, ellos tenían sus creencias, sus cosas, y había un grupo entre esa tribu de que se llamaban los druidas. Esos druidas eran el grupo de alguna manera religioso, y ellos celebraban una fiesta al final del verano y al comienzo del invierno. Como ustedes saben, el hemisferio norte, nosotros más o menos, y vamos a decir que nosotros estamos por aquí, vea, en Estados Unidos de Norteamérica, y más o menos es la misma, en el mismo hemisferio, cuando estamos en invierno, aquí también están en invierno en Europa, en la parte norte de Europa. Y en esta parte de arriba hay una isla que en aquel tiempo se llamaba Gran Bretaña, que esa isla consta de 3 países, que es Inglaterra, Gales y Escocia.
Veas, por ahí cerca también está Irlanda. Pero de esos 3 países consta la Gran Bretaña, que eso ya no existe. En ese lugar vivían los celtas. Y ellos mantenían esos ritos. ¿Qué pasa? Cuando se acababa el verano, ellos venían y tenían esas fiestas en honor a los muertos. Y la fiesta la tenían como en la última semana de octubre y en la primera semana de noviembre. ¿Qué pasa? Cuando la Iglesia Católica llevó el cristianismo, ustedes saben que la Iglesia Católica impuso el cristianismo, así como lo impuso aquí en América, también lo impuso en Europa. Entonces ellos quisieron eliminar muchas de estas fiestas paganas que estas personas hacían. La Iglesia Católica tenía una fiesta que se llamaba la fiesta para todos los santos. Así se llamaba más o menos la fiesta. All Hallows Days, era el día de los santos, de los mártires. Y esta fiesta era el 13 de mayo. Resulta que la Iglesia Católica, como les digo, se dio a la tarea de querer cristianizar muchas fiestas. Y la fiesta del Halloween fue una de ellas. Entonces ellos decidieron que esta fiesta del 13 de mayo de todos los santos la iban a pasar para el 1 de noviembre. ¿Ok? Esta fiesta, lógico, no se llamaba así. Pero como el 1 de noviembre, ustedes saben que el 31 es como la víspera de, es lo mismo como el 24, ¿verdad? El 24 que es la víspera después de Navidad. Entonces en algún momento se llamó All Hallows Eve, así, más o menos, evening, hablando, ¿no?, del día antes de el Día de Todos los Santos. Y así fue que se fue convirtiendo a Halloween, esta fiesta. Y vamos a hablar un poco de ella aquí. Como les dije, todo comienza allá en la Europa medieval, con la tribu esa de los celtas. Dice de que ellos en esa fiesta celebraban a los muertos y también celebraban la cosecha que habían recolectado en el verano. Para ellos, la cosecha era muy importante porque dependiendo de la cosecha, ellos iban a vivir o iban a morir, ¿verdad? Porque el invierno no tenían comida y dependiendo de lo que habían cosechado y lo que tenían, de eso ellos iban a vivir durante el invierno. Acuérdense que el invierno es de nieve y todo eso, no es como en nuestros países latinoamericanos. Otra de las cosas que ellos creían era que en esa época la puerta de los espíritus y de los vivos quedaba abierta. Así que los espíritus podían venir a nuestro mundo e incluso muchos vivos podían ir también al mundo de los espíritus. Lógico, no están hablando de los espíritus buenos, ¿no?, de los ángeles buenos. Dice que este grupo de sacerdotes iban de casa en casa, y es de ahí donde viene esto, de lo del trick or treat. En español, ustedes saben que esto es truco o trato, ¿vea? Más o menos, pero se lee al revés, al inverso, ¿vea? Y esto era, lo que ellos hacían era ir de casa en casa, diciéndole a las personas, preguntándoles si tenían algún familiar que había fallecido, y ellos les prometían orar por este familiar, pedir por las almas de este familiar, y ellos a cambio de eso le pedían cosas. Y otra cosa, si ellos no les daban nada, entonces le podían hacer un conjuro o un truco de magia en sus casas. Y eso de alguna manera la gente dice que a esas personas les tenían mucho miedo. Entonces de ahí es donde viene esto de truco o trato, de alguna manera, ¿verdad? Hagamos un trato o te hago un truco a tu casa. Entonces el trato a las personas, darles comida, les podían dar dinero, les podían dar cualquier cosa, de alguna manera ellos podían ir y podían orar o tener alguna cosa por los espíritus. ¿Acaso no les suena esto, más o menos,
lo mismo esto de los santos, de los muertos. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, la iglesia católica trató de mezclar estas cosas, y por eso es que lógico, nosotros como cristianos no creemos en celebrar ningún día a los muertos. Eso es totalmente antibíblico. No es así, en la Biblia no está en ningún momento, al contrario, ¿verdad? Deuteronomio nos alerta sobre eso. Y ellos lo pusieron con esta, de alguna manera, una fiesta pagana totalmente satánica, y la mezclaron, y ahora ustedes sabían que se hacen vigilias católicas el día antes del Día de Todos los Santos, hoy en la noche. ¿Y de dónde viene eso de las máscaras y andar todo eso? Resulta, mis queridos hermanos, que en una época, en Francia principalmente, hubo una llamada peste negra. Hubo una enfermedad bien grave que mató a casi la mitad de la población en Francia. Los que quedaron vivos, dice de que ellos... usted sabe que los franceses, de ahí de alguna manera es que más viene esto del cine, del teatro, eso viene de Francia. Entonces los franceses empezaron a crear máscaras de muerte, máscaras de cosas, como para burlarse de la muerte. Entonces dice de que ellos, después que pasó la peste negra, como que se vestían así, salían por las calles y le hacían saber a la gente de que la muerte no los había tocado a ellos, e incluso ellos se burlaban de la muerte. Entonces se vestían muchas veces de calavera, de muerto, de cosas, y así de alguna manera ellos se iban burlando de la muerte, de que la muerte no les había hecho nada a ellos, aunque se había llevado de alguna manera la mitad casi de la población. Como les dije, la persona que cambió esta fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre fue el Papa Bonifacio. Eso usted lo puede buscar y usted va a encontrar, ¿verdad?, que eso allí se hizo. Como todas las fiestas, mis queridos hermanos, la mayoría de fiestas, y yo quiero ser bien claro y bien enfático en esto, nosotros a veces jugamos, ¿sabe? Jugamos con ciertas cosas. Yo con el correr de los años fui aprendiendo muchas cosas, y personalmente yo no celebro ninguna fiesta, ni incluso yo no celebro Navidad. A mí no me afecta. Yo puedo celebrar Navidad incluso con algún amigo, puedo ir y visitar a algún amigo, estar con él, alguien que no sepa. Pero la mayoría de estas fiestas, incluyendo la Navidad, fueron impuestas por el catolicismo en fechas que se celebraban fiestas al paganismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros celebramos estas fiestas, nos hacemos parte de eso. Y el apóstol Pablo, así como advertía a los judíos a no celebrar fiestas que ya habían quedado en el pasado, de esa misma manera hace una advertencia y dice: guardad los días y los meses, las estaciones y los años. Incluso estudiando el espíritu de profecía encontré cómo yo debo de celebrar mi cumpleaños. Óigame bien eso. No en que me lo inventé por ahí. Yo esto lo tomo bien serio. Yo creo que es palabra de Dios y creo que la Biblia es la palabra de Dios lo que me debe regir. Entonces yo encontré aquí que mi cumpleaños yo lo debo de celebrar dándole una ofrenda al Señor. Aquí está en el espíritu de profecía. Eso lo encontré y eso yo lo pongo en mi vida. No se lo impongo a mi familia. Mi esposa, mis niñas, ellos celebran el cumpleaños así. Yo no se lo impongo, yo hago. Yo me gusta dar un ejemplo. Cuando encuentro algo, se lo digo: mira, encontré esto. Y yo lo hago así, desde que lo encontré, así lo hago, ¿verdad? No ando celebrando cumpleaños. Eso ya es algo personal. Como ustedes saben, la Iglesia Católica cambió muchas cosas. Como dice el cuarto mandamiento
que cambió la Iglesia Católica. Casualmente. ¿Cómo dice? Alguien lo dijo ahí. Santificad las fiestas. Mire, la Biblia a mí no me autoriza a guardar ningún día, ninguno, bíblicamente, ningún pastor, nadie me puede decir a mí, bíblicamente, que yo debo celebrar una tan sola fiesta. Ni una. El único día que a mí me dice la Biblia que yo debo celebrar se llama el sábado y solo el sábado. Casualmente la Iglesia Católica quitó el mandamiento del sábado y puso un mandamiento de guardar, santificar las fiestas. Y muchos de nosotros, estas cosas las tenemos como santas. Mira, quítame lo que sea, pero a mí, estas fiestas, yo las celebro. Algunos de nosotros hasta nos vestimos de Santa Claus. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? Dice, ¿cómo volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que queréis de nuevo esclavizaros? ¿Qué dice el espíritu de profecía de estas cosas? Y déjenme decirles, en esta fiesta de hoy, que se celebra hoy, muchos de nosotros decimos, ay, hermanos, son niños. Los niños no entienden y a veces saben que el hecho de usted prender la luz de afuera, hoy en su casa, le está dando la bienvenida para que vengan y toquen la puerta y tiene que darle dulces. Entonces nosotros lo que hacíamos en la casa, el día como hoy, nos acostábamos temprano y apagábamos las luces. Cuando ellos ven las luces apagadas, no van y le tocan las puertas. ¿Qué dice el espíritu de profecía? El conflicto de los siglos. Título: ¿quiénes son los ángeles? A veces nosotros creemos que esto es un juego, ¿sabe? Le digo que esto no es un juego, hermanos. Es algo bien serio, bien serio, esto de los ángeles buenos y malos. Mire, página 501. ¿Quiénes son los ángeles? Déjenme leerles algo. Mire lo que dice aquí. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. ¿Cuál es el trabajo de los espíritus malos? Acabar con los hombres. Entre esos, los principales somos nosotros. Unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces en el curso de los siglos sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina. Escuche esto. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. ¿Cómo dice que son estos seres? Inteligentes. Incluso saben que Jesús, cuando se refería a Satanás, no se refería a degradándolo. A veces yo veo pastores disque sacando demonios, ¡sal, Satanás! Que no sé qué, así mofándose, o ¡fuga! Mucho cuidado. Jesús de Satanás se refirió como el príncipe de este mundo. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Jesús? Es el Creador, es Dios. Y a veces nosotros nos mofamos de cosas que no sabemos. No tenemos que temerle. ¿Sabe que yo me he enfrentado con demonios así de frente? El otro día un amigo mío me llamó a las 3:30 de la mañana y ahí está mi esposa de testigo. Venga porque no aguanto, no soporto este problema en mi casa con los demonios.
Me bañé y me dio temor, hermanos. ¿Qué hago? Porque uno ve su humanidad pecadora. ¿Qué hago? ¿Iría usted? Salir en la madrugada para una cosa de esa solo. No es fácil y a veces nosotros exponemos a nuestros hijos a estas cosas. ¿Saben que hoy en día es cuando nosotros tenemos que tener mayor cuidado de lo que ven nuestros hijos en la televisión, de lo que vemos nosotros? Alguien me dijo una cosa bien importante. Hay cosas, ¿verdad?, que nuestros hijos no pueden ver, ¿cierto? Pero nosotros sí. No es que eso es para adultos, le decimos a nuestros hijos. ¿Sabe lo que me dijo esta señora? Si tu hijo no lo puede ver, tú tampoco lo puedes ver. ¿Por qué se los prohibimos a nuestros hijos, pero nosotros no? Hoy en estos días la televisión nos está bombardeando, donde la mayoría de los programas televisivos tienen contenido espiritista. Y por la televisión, por los teléfonos celulares, por el iPhone, por el tablet, allí entran demonios a nuestros hogares. ¿Sabían ustedes? Muchos de nosotros tenemos enfermedades que los mismos demonios nos las ponen. Déjeme leerle esto aquí. Página 505 del Conflicto de los Siglos. Mire esto. Hablando de la época cuando Jesús vino, en casi todos los casos, Cristo se dirigía al demonio como un ser inteligente, ordenándole salir de su víctima y no atormentarla más. ¿Cómo se dirigía? Como un ser ¿qué? Muchas veces nosotros nos creemos más inteligentes. Déjenme leerles esto. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer Judas 9? Judas solo tiene un capítulo. Judas 9. ¿Qué dice Judas? De un párrafo de Judas 9, 1:9 digo. Escrito a la iglesia, pero de hombres al cual les gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. No es ese, es Judas 9. 9 dice: Pero cuando el arcángel Miguel venía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. ¿Cómo le dijo? ¿Y quién era el arcángel Miguel? Era Jesucristo. Dice el Espíritu de Profecía que cuando bajó Jesús al tercer día, antes de que el cuerpo de Moisés conociera corrupción, encontró rodeada la tumba de Satanás y sus secuaces. Y dice que cuando bajó Jesús con el poder de su gloria, él retrocedió. Y dice que Jesús, dice Judas, no le refirió una maldición. ¿Podía hacerlo? Sí lo podía hacer. Él era Dios, Él es Dios, Él es su creador. ¿Y qué le dijo? El Señor te reprenda, Satanás. Mire lo que dice aquí en la página 506 del Conflicto de los Siglos. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Hay mucha gente que dice: tranquilo, eso es mentira, eso es historia, no te preocupes, eso no existe. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja, y muchos obedecen a sus sugestiones creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual, a medida nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas.
Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que la del ridículo y del desprecio. Le gusta, escuchen esto, le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal y mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. ¿Está oyendo eso? A él le encanta que nosotros lo pintemos de cacho, de cola, que no sé qué. Se lo digo, hermanos, tenemos que tener un gran cuidado. El diablo no tiene cola ni tiene cachos. La palabra dice que es un ángel hermoso. Dice el Espíritu de Profecía que ahora con el tiempo y por el pecado su piel ha decaído. Su frente dice que es larga, pero sigue siendo un ángel de luz hermoso. ¿Ok? Así que no crea usted que va a venir ahí y su demonio de igual manera. Dice, probemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas, con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, mire lo que pasaría. Nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Eso me trae a la memoria, ¿se recuerdan cuando fue allá arriba? Él el representante de la tierra y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y le dijo, ¿qué le dijo Satanás? Porque tú lo has cercado alrededor, por eso Él te sirve. Mis queridos hermanos, la única defensa que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas cosas son muy peligrosas. No juguemos con esto. ¿Sabe cómo es esto? Es como que nosotros le demos una granada o una bomba a nuestros hijos. Y no, tranquilo, hijito, juega, eso es un juguete. De pronto el niño le puede quitar el seguro y esa granada puede explotar. A veces lo vemos como juego. En estos días anteriores, la industria gana millones y millones de dólares en confites, en dulces, en galletas y en todas esas vestimentas que la gente usa para, de alguna manera u otra, directamente, ignorante o no ignorante, celebrar una fiesta a Satanás. Hoy en día los satanistas hacen vigilias satánicas. Hoy en día hacen sacrificios, incluso humanos, para Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Tenemos que estudiar, tenemos que ver, tenemos que leer la historia y ver qué es lo que estamos celebrando. Pablo, así como les decía a los judíos, también Pablo nos dice a nosotros no somos judíos, pero en un momento no conocíamos de Cristo. Al venir al conocimiento, nosotros estamos supuestos a dejar muchas cosas que antes hacíamos. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararnos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Asegurémonos, hermanos, de que nosotros somos su pueblo. El ser adventista no nos garantiza nada. Nos va a garantizar que el ser del pueblo de Dios. Cuando nosotros seamos y estemos con la seguridad de que Dios está con nosotros, hermano, usted no puede tenerle miedo a un demonio de esos. ¿Es más poderoso que nosotros? Sí. Muchísimo más poderoso. Muchísimo, hermano. Nosotros no somos nada. Pero cuando Cristo envía a sus ángeles, ellos no pueden hacer nada. Cristo dice que cuando estaba en la tumba bajó un ángel que tenía su rostro como de un rayo. Y dice que ahí en ese lugar estaba Satanás también. Y estaban sus ángeles y estaban los romanos cuidando el cuerpo de Cristo. Cuando Él bajó, ellos también fueron puestos a retroceder. Mis queridos hermanos, es la única salvaguardia, es la única solución. No juguemos con estas cosas, es muy peligroso. Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Sí?